Muy buenos días, bienvenidos a la sesión del conversatorio del DIGE. Buenos días. Buenos días Buenos a días, todos, a los que están de muchachos. vacaciones y a los que no estamos. Exacto. A los que llaman telepensantes. Fíjate que así tú también sigues esos programas de YouTube. Bien. Sí, esos Se está programas que presentando lo envenenan a uno. se está presentando a concejala, la Vanessa. Bueno, la semana pasada quedaban como 60 segundos de programa y yo me atreví a dispararle así como por debajo de la línea un artículo que había puesto Javier. Entonces dijo, sí, qué interesante, dijo Javier, cuando digo que el, en, en esa serie de artículos que estaba compartiendo del doctor Lepore, al leer ese que comenté, yo de pronto me quedo pensando, digo, ¿y no será que nosotros, desde teoría de restricciones, desde Goldratt, le estamos diciendo a todas las empresas algo desenfocado? Eso ya como el colmo. Y le estamos diciendo que el problema es la distribución. El problema de la distribución es que se usan pronósticos y como los pronósticos tienen errores, entonces eso conduce a tener errores en el inventario y los errores se manifiestan en agotados y en excesos. Y, y yo de todo lo que he estado explicando y practicando y haciendo con empresas, he llegado a la conclusión de que en realidad el mayor problema, o sea, es un gran problema el pronóstico. El pronóstico contiene errores siempre, pero no es 100% equivocado. Y no hay ninguna manera de saber qué es lo que va a pasar tampoco. O sea, es lo que uno está criticando, que usa uno el pronóstico con la certeza de que no sabe qué es lo que va a pasar. Eso no tiene solución, porque lo que no ha pasado, no ha pasado. O sea, que yo no tengo solución para eso. Pero ¿qué es lo que más molesta en todo esto, según yo? Si voy a mirar cuál es la definición del inventario necesario, lo que nosotros llamamos el buffer, en todas las aplicaciones del doctor Goldratt y las que tenemos en los libros y demás, yo estoy ahora acordándome de los insights. El doctor Goldratt dice, el inventario tiene 5 factores determinantes. Uno es la tasa de consumo, el segundo es la variabilidad en la tasa de consumo, el tercero es el tiempo de reposición, el cuarto es la variabilidad en el tiempo de reposición y el quinto es el nivel de servicio que uno quiere. Entonces ahí uno le va a poner un mayor nivel o menor nivel de inventario dependiendo del nivel de servicio. Matemáticamente uno podría traducir esto a promedio de consumo diario, si uno quiere, multiplicado por días promedio de reposición, multiplicado por un factor de seguridad, y el factor de seguridad va a tener más o menos seguridad dependiendo del nivel de servicio que uno quiera. Y en esta fórmula, la variabilidad del consumo no hay nada que hacer, que es justamente lo que nos impide tener un mejor pronóstico. Y la variabilidad del tiempo de reposición tiene dos componentes, pues. La variabilidad intrínseca del proceso de suministro, donde si es producción, tiene ciertas variabilidades que uno conoce, más o menos. Y si es solamente el transporte, eso tiene mucho menos variabilidad. O sea, desde el punto de vista de uno, porque si normalmente demora 2 días, si demora 3 días, es un 50% más, pero un día más en el inventario no es la gran cosa.
sea, está dentro de lo que el amortiguador absorbe de todas maneras. ¿Dónde está la mayor variabilidad en el tiempo de reposición? Y la mayor variabilidad en todos los sistemas que yo conozco es en la frecuencia con la que se ponen los pedidos. Y es una política de la empresa, lo cual es una excelente noticia porque uno puede cambiarla. Y entonces, pensando en eso, dije, ¿sabes? Haciendo el experimento mental. Llegamos donde una empresa que tiene sus pronósticos. Y entonces nosotros lo que le decimos es, tiene que abandonar el pronóstico. Y lo que va a reemplazar el pronóstico es que vaya reponiendo frecuentemente lo que se consume. Pero esa frecuencia, ¿quién la pone? Nosotros se la decimos. Pero es que le estamos pasando por contrabando, o sea, de contrabando, ¿cuál es la principal acción que va a generar el resultado? Que es justamente fijar la frecuencia. O sea, en mi opinión, el principal factor de los errores en el inventario no es el error del pronóstico, sino que es la variabilidad que uno le permite al tiempo de reposición. Bueno, esta es mi exposición. Estoy abierto ahora a que me refuten. Y tenéis que ponerle sonidos. Sí, ya lo quité. O sea, yo estoy de acuerdo con que ese es uno de los elementos, pero el pronóstico sí tiene un impacto. Es una variabilidad que no podemos eliminar del todo, porque estoy tratando de adivinar y estoy sujeto a la variabilidad del consumo, por ejemplo. No la Esa es puedes una eliminar variabilidad. del todo, no la puedes eliminar. No la puedes Punto. eliminar. Entonces, igual necesitas un mecanismo para Sí. definir cómo protejo y desacoplo contra esa variabilidad. Y después, al fijar la frecuencia de reposición, y fíjate que de ahí para atrás todo lo que sucede es precisamente eliminar fuentes de variabilidad, simplemente usando los mecanismos donde, listo, si fijo la frecuencia, ya no estoy sujeto a que la variabilidad de la tasa de consumo afecte el tiempo de reposición, entonces ya está fijo. Después de eso, lo único que hago es dejo oscilar la cantidad con esa frecuencia. El tiempo de transporte tiene una variabilidad muy baja y si le fijo la frecuencia, pues entonces igual también ya estoy sujeto. O sea, al final todo eso lo que trata de hacer es la variabilidad de la lógica del proceso con el efecto de la covarianza, que es el impacto de la variación de un paso sobre la interdependencia de los demás, es reducirla al mínimo. Y entonces, mientras más variables fijo, entonces la covarianza se tira al suelo, digamos, o la echamos al suelo. Puede ser hasta peor que la covarianza, que es un término estadístico típico, pero es, Sí. si tú tomas la función matemática de la reposición, donde está el consumo, la variabilidad del consumo, el tiempo de reposición y la variabilidad del tiempo de reposición, y el tiempo de reposición, o sea, y la forma en que uno está reponiendo es función de o sea, la variabilidad está metida dentro de la misma fórmula. O sea, Sí, o sea, es tienes una variabilidad dependencia sobre doble, variabilidad. es una Exacto, dependencia doble, ¿sí? exacto. Entonces uno, al empezar a hacer las derivaciones, salen unas cosas bastante interesantes. O sea, Exacto. Por no las decir derivadas, imposibles digo, para la mí ecuación resolver porque ni me diferencial acuerdo. queda bonita. Me Pero declaro mira, incompetente. pero la pregunta es Perdón, esta. pero pensando, solo como para rematar, No, pero es que mi pregunta es, ¿cómo eliminaste el pronóstico? No lo eliminaste. O sea, esa es mi afirmación, no lo eliminaste. Hay un silencio dramático. semántica, semantics, ¿Por qué? No es porque semántica. para mí en realidad lo que estoy diciendo, o sea, efectivamente no eliminé el pronóstico desde el punto de vista estricto, que lo que estoy haciendo es
vendí 4 hoy, repongo, las cuento como que eso, entonces estoy usando el pronóstico de un día para el día O siguiente. sea, lo que estás diciendo es, yo supongo que voy a vender en el futuro lo mismo que Claro, vendí y en no el solo pasado. eso, sino que O además sea, estás lo que estoy... pronosticando que se va a repetir exactamente Sí, sí, el sí, ese es, horizonte corto. ese es el assumption base para poder sincronizar para atrás y usar el inventario, pero el inventario que tienes ahí, como es móvil, al final se convierte como si estuviera haciendo un gráfico de control con el límite máximo, el límite inferior de oscilación del sistema. Y ya. Esa es una forma, y yo estoy de acuerdo con eso, pero una forma un poquito más complicada de decirlo, pues para mí, tener inventario por anticipado es pronosticar que yo voy a Sí, vender de ese sin producto duda. algo. Sí, sin duda. Aquí la gracia de todo esto es que cuando yo fijo la frecuencia, le reduzco la variabilidad del sistema al punto Sí, de que el pronóstico a corto plazo ya es suficientemente bueno. correcto. Porque es el que tiene menos impacto, o sea, menos impacto acumulativo sobre andar poniendo variabilidad sobre variabilidad, y por eso hablo yo de la covarianza, el impacto que tiene el error de cada paso que va multiplicándose a medida que yo voy bajando en la interdependencia de las cosas que impactan al final el resultado final. Entonces, si yo Pero desacoplo con el inventario, reduzco, o sea, primero saco esa interacción. Entonces el inventario en ese sentido me ayuda a tener las otras fuentes de variabilidad que están en mi control mucho más acotadas porque decidí cambiar la regla de cómo voy a funcionar. pues yo voy un poquito más allá, digo, si empezáramos a funcionar con el sistema de reposición frecuente, o sea, con la frecuencia fija, Sí, en una empresa que tú y yo conocemos, que no voy a nombrar ahora, porque todavía es como incumbente, estamos aquí sí. peleándola, Ujú. que nos dicen que tienen un pronóstico con una certidumbre del 90%. Si ellos siguen usando su pronóstico, pero para pronosticar este horizonte tan corto que ahora le hemos fijado con la frecuencia, Ujú. yo creo que les va a ir casi igual. O sea, tenemos que ponerle el sistema de los amortiguadores, pues. O sea, Sí. yo eso no voy a Ujú. renunciar a poner el sistema de los No, no, colores, Nica. que si está El demasiado en rojo desacople y aumenta, la... demasiado en verde reduzco. Sí, Pero correcto. que para el acto de reposición ellos calculen cuánto se necesita con el pronóstico. Y bueno, y hay que ver, pues si ya el stock on hand está por debajo, o sea, está por encima del nuevo amortiguador, después de una reducción no se repone nada más, lo mismo lo que diga el pronóstico, porque es lo mismo que Exacto. O hacemos sea, para nosotros. mí, ¿Sí? O exacto, sea, tú para mí el le pones tema... ese sistema Sí, y va a tener mucho mejor resultado que hoy. sin O sea, duda, sin ese es duda. todo mi punto. Y el No, punto no, central es la reducción de la variabilidad. Es que esa es la cosa que a mí me golpeó del artículo de Lepore, pues. sí, es que el gran Deming tenía razón. Si el Sí, problema, o sea, es que por eso a mí me gusta la lógica esta de que presentó Lepore con Odette de integrar TOC y Deming en el decálogo. No digo que todo lo que está en el decálogo es lo que uno siempre tiene que hacer, no pero es son una las muy tablas buena de la guía. ley. ¿Ah? No son, No, 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 no. no es el mismo No, decálogo no, 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 es otro. de Este es las tablas de la ley, un ¿no? deca loco. Este es un deca loco. ¿Ya? Entonces, en este decaloco, la idea, o sea, para mí lo fundamental, cuando uno empieza a tener estas discusiones y uno sigue leyendo y vuelve para atrás y vuelve a leer a Deming, claramente el hombre vivía en el mundo de la estadística, que es para mí el mundo de la realidad en ese sentido. Y, y la gente no, o sea, creo que hemos perdido esa conexión del entendimiento profundo que decía él, que uno realmente lo que el gerente tiene que ser al final es capaz de predecir qué es lo que va a pasar con su sistema, y la mejor manera de predecir es déjelo tranquilo, entienda qué es lo que es capaz de producir y no se meta a tocar nada a menos que tenga idea de para dónde lo va a llevar y qué tiene que hacer para llevarlo para allá.
que al final es una combinación de dos cosas. El sistema se comporta estadísticamente, tiene un rendimiento o una productividad que es capaz de hacer, llámelo de proceso, y tiene una variabilidad natural que es la que esperamos conocer. Y eso es lo que uno tiene que saber, cómo varía mi proceso naturalmente, cómo lo tengo organizado, con toda la lógica de las interdependencias. Y después viene él y dice, y además de eso, usted tiene que entender la causa y efecto, porque si va a meterse en el sistema, no vaya y dispare la variabilidad con causas especiales o tonteras, empieza a hacer oscilar el sistema y lo pierde y lo saca de control. Usted ya no puede predecir un rábano, ¿ya? Entonces, O sea que para mí, más bien hay que sí, afectar las causas para ver los efectos. exactamente. O sea, y Más que cuando uno estar se va tocando, o sea, tratando de remediar algún síntoma aislado. exactamente. Entonces, cuando uno toma esa bomba atómica de Deming y esa otra bomba atómica de él y la junta, pucha, realmente, y eso es lo que creo que si uno logra hacerlo de manera muy simple y entiende lo que él siempre decía, y por eso lo de las herramientas de pensamiento a mí vuelvo a caer otra vez en una situación de enamoramiento, porque Eso es es al TOC final, total. ¿ah? Eso es TOC total. Total. Es full TOC. Es cómo aprender a usar la Esto cabeza, man. lo vamos a subtitular en inglés para mandarle el segmento a un amigo de nosotros, Bueno, a Sanjeev. listo. Sí, para la discusión. Y Yo tengo una inquietud ahí sobre el artículo del doctor Leporo, en donde, Lepore. Lepore, en donde percibo que él no le apuesta a 6 sigma, pero cuando uno ve 6 sigma se deriva, el objetivo de 6 sigma es reducir la variabilidad, reduciendo el número de defectos por millón de oportunidades. Entonces, Sí, y 6 sigma se deriva de TQM y TQM fue reforzada, promulgada por el doctor Deming. Entonces, sí. estamos de acuerdo, la variabilidad, el objetivo de TQM, atacar la variabilidad. 6 sigma derivada de TQM es atacar la variabilidad, pero lo que veo en el artículo es que él no le apuesta mucho, no da $1 por 6 sigma. No, un dólar es mucho, no da un peso por 6 sigma y no da un peso por Lean. Y la razón Bueno, fundamental, pero sí. vamos de a uno. Po. Entonces, te gusta Bueno, pero es que meter al final la razón es la misma. a todo La el mismo, causa, en un la saco y causa, más tratamos que de dicho, no, vamos de a más que uno. dicho, bambino. El doctor Lepore, en las discusiones que he tenido con él, lo que dice es que como Six Sigma y Lean desconocen significa que echan de lado, ¿sí? O ignoran por una parte o la mencionan, pero la descartan totalmente como siendo relevante la influencia y la existencia de la restricción en los sistemas. Lo cual es o sea, ignorancia de conocimiento básico de los sistemas, porque los sistemas Sí, justamente eh, tienen un objetivo que podría ser infinito si no fuera por sus restricciones. así Eso es. es de conocimiento básico de sistemas del, no sé, pues Y todo el años mundo te dice 40, que eso es de 50. Pues, sentido común, ¿eh? pero nuevamente te refiero, José Armando, al experimento en la realidad que se hizo hace, ya no me acuerdo en qué año, pero de la empresa Sanmina, que tenía no sé cuántas plantas en Estados Unidos, decidieron hacer el experimento A con la la de ayuda o la Cuba, dirección Ya, de pero Reza Pradesh o algo así es el apellido del antes gerente y ahora pues me imagino que es consultor, que ahí viene la lógica de Lean, Six Sigma y TOC, ¿no? El TLS. Pero la lógica que hicieron fue en un sistema simplemente contabilizando ahorros de costos, que es como la lógica como todas las empresas miran las mejoras, ¿ya? ¿cuál es Pusieron, el ahorro? ¿Cuál es la... exacto, ¿cuál es el ahorro? Pusieron unas empresas
o plantas más bien, más que empresas, plantas, como 6 plantas, a trabajar las mejoras solamente con proyectos de Lean. Después pusieron otras 11 o otras 9, un número relativamente comparable e importante a trabajar solo con 6 Sigma. Y después tomaron un tercer grupo donde tomaron esas plantas y dijeron TOC primero y TOC, lo que diga TOC, usamos Lean y 6 Sigma, lo que aplique, y obviamente siendo TOC es en la restricción. Y cuando totalizaron todos los beneficios y repartieron cómo habían quedado, entonces es algo así, ¿sí? Estoy parafraseando. El 4% de los beneficios totales obtenidos para las plantas, para todas las plantas en agregado acumulado de donde se aplicó Lean. El 2% o 6%, da igual, es irrelevante en donde está las plantas de 6 Sigma. Y el 80% del beneficio 90, obtenido en ese experimento en las plantas que eran TOC guiando a Lean y 6 Sigma. A mí, yo leí ese artículo y eché de menos un cuarto grupo donde solo se aplicara TOC sin nada más. Cosa que no se hizo y al final estoy seguro que por lo menos estamos hablando del 70%. Yo quisiera, 70. yo quisiera contar algo respecto a ese punto, Sí. si es posible. Yo quería terminar, Daniel, de contestar un poco lo que dijo José Armando, porque una cosa es decir Six Sigma no vale y otra es explicar por qué. Porque eso no lo hemos explicado, porque José Armando tiene un buen punto. Dice, Dr. Deming influenció TQM. Yo creo que no fue que acuñó el término TQM, me parece. No estoy seguro. Y de TQM supuestamente surgió Six Sigma. Y entonces, yo lo que yo entiendo es que el doctor Deming está mirando la variabilidad del sistema. Y entonces con ¿cómo se llama? El control estadístico de proceso y reduciendo la variabilidad, entonces va logrando las mejoras. Y en eso se basa TQM. Pero tengo la impresión de que Six Sigma no mira la variabilidad del sistema, sino que mira elementos aislados. O sea, tú cuando te metes en un programa Six Sigma empiezas a tomar estadísticas de todos los recursos y dice reduzcarle la variabilidad a todo lo que se mueva. A lo que se mueva. Y en ese sentido es donde uno dice, bueno, pero esto no sirve de mucho porque como los recursos son los recursos para mejorar, no los recursos de la empresa, los recursos para mejorar son limitados también. No podemos reducir la variabilidad en todos lados al mismo tiempo rápidamente. Que entre otras cosas, además uno se va a dar cuenta de que esa reducción de variabilidad tuvo efecto en algunos lados para un óptimo global, para mejorar el resultado del sistema, y en otro lado fue irrelevante. Pero no nos vamos a dar cuenta de eso a menos de que hagamos el experimento de hacer el proyecto en algunos recursos y no en otros, y ver el resultado, así como estaba explicando Javier con las plantas. Hay que tener los bolsillos bastante profundos para hacer experimentos de ese tipo, creo yo, pero en fin. Bien. O sea, ese problema, que con Six Sigma lanzan el proyecto sin mirar el sistema, sino que vamos mirando todos los recursos y vamos tratando de reducir todas las variabilidades y tenemos que pegarle. Esa es mi opinión, o sea, lo que yo creo que pasa. Cuando me des un... Adelante, Daniel. Decidí que no te voy a interrumpir. Adelante. De acuerdo, gracias. Dos cositas, ¿no? La primera, en relación al último comentario de Six Sigma, tratar de pegarle a todo lo que se mueva es un problema porque sencillamente se están manteniendo las estructuras. Lo que está haciendo es que cada elemento tenga menos variabilidad. Cuando metes en el sistema TOC, estás haciendo un cambio estructural y después de eso ves dónde y cuál es la variabilidad que hay que reducir. Entonces te hace selectivo en el análisis de la variabilidad, por un lado,
Y por el otro lado está cambiando la estructura, porque el problema puede ser de estructura. ¿Ah? Cuando tú dices, mira, en esta estructura, este es el recurso de capacidad restringida y entonces ahora estos recursos se van a supeditar al otro de esta manera, está cambiando eso, está cambiando estructura. Entonces, yo veo que es una cuestión de orden, aunque primero fue Six Sigma que TOC, según tengo entendido, yo aplicaría primero TOC y después Six Sigma. Sobre ese segundo punto, quería recordar acá que teníamos una empresa en Venezuela que se encargaba de analizar procesos y fundamentalmente lo hacíamos con Lean Manufacturing y Lean Office. En el año 2012 conocí el libro de Goldert, más conocido, La Meta. A los 15 días me metí en internet buscando más información, conseguí que habían 2 cursos en el mundo en ese momento, en esos días, uno de los cuales era en Colombia, y entonces me fui con 2 ingenieros a un curso que daba un señor de nombre Matías, Javier y Páez, ¿no? Entonces tuvimos 4 días allá en un evento que para nosotros fue muy significativo. Bueno, ahí me di cuenta que aunque mi cliente o nuestros clientes estaban muy contentos con lo que habíamos logrado, incorporábamos a la gente en el proceso y eran los jefes, los dueños de cada proceso los que hacían la presentación a la presidencia de los logros y demás. Después de analizar lo que habíamos hecho hasta ese momento, nos dimos cuenta de que habíamos influido mal en nuestro cliente por desconocimiento, o sea, lo habíamos llevado a hacer optimizaciones locales y si hubiésemos tenido esta visión, habríamos ido directamente a hacer los cambios en la restricción, habríamos obtenido resultados muchísimo más rápidos, ¿no? Muchísimo más contundentes que lo que habíamos logrado. O sea, cada uno de los resultados nuestros eran muy importantes teóricamente, pero en el sistema se tropezaban entre ellos mismos y se tropezaban porque muchos de ellos no eran la restricción. Entonces la conclusión de eso es en carne propia, de que definitivamente primero hay que trabajar por lo menos identificando restricción, y TOC no se mete en el detallito de cómo vas a hacer la operación dentro de este recurso que es la restricción. Ahí es donde el Lean se despliega y nos ayuda a ser más eficientes, pero a ese nivel, o sea, focalizarse en ese punto con ese conjunto de herramientas. Esas eran 2 ideas. Una tercera idea que podría aprovechar que tengo la palabra, tiene que ver con los pronósticos. Entonces, el problema con los pronósticos, desde mi punto de vista, es que uno espera mucho de ellos y a los pronósticos hay que ponerle apellido. Entonces, yo creo que el apellido que le falta es de pronóstico puntual. La gente espera mucho del pronóstico puntual. Si estamos viendo hacia el futuro en un horizonte mediano, largo, habría que dividir el pronóstico en 2 partes, de la misma manera que se hace en análisis de series cronológicas. O sea, divides en análisis de serie cronológica la tendencia secular, los movimientos estacionales, las variaciones irregulares, los movimientos cíclicos. Y a futuro, uno debería trabajar el pronóstico un poco basado en eso, o sea, pronosticar el patrón. Yo sé que a final de octubre y hasta la primera semana de diciembre voy a tener un repunte de ventas porque así ha sido todos los años y es la naturaleza del producto y de mi mercado. Entonces, eso está ahí. Yo sé que en vacaciones no hay ciertas actividades en verano y cae un poco la demanda. Eso está ahí, eso es estructural de ese mercado. Entonces yo puedo hacer una línea de tendencia del comportamiento que corresponde a la tendencia secular y al movimiento estacional. Y ahí mi posibilidad de error es pequeña. Ahora, donde es muy grande es en el pronóstico puntual. Van a ser 107,5 toneladas. Ahí no llego. Entonces, ahí es donde está la magia de utilizar el buffer. El buffer va a absorber las variaciones irregulares y los errores que puedas tener en la proyección de tendencia secular y de variación estacional.
Pero no esperar demasiado de buffer en términos digo, no esperar demasiado el pronóstico en términos de pronóstico puntual, porque nunca la vas a pegar. Mm. Y como lo que nos interesa es esa orientación del pronóstico para tomar decisiones, y siempre que se toma una decisión se está mirando al futuro. Todo el mundo se casa no porque el mes pasado fui feliz, sino porque estoy apostando que en el futuro voy a ser feliz, ¿no? Pero estoy apostando al pasado siempre mirando al futuro, siempre mirando al pasado. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque la imagen que yo utilizo es la del que maneja un carro, un coche, dirían aquí, y es que yo puedo guiarlo viendo el retrovisor o viendo el parabrisas, viendo a través del parabrisas. Si veo el retrovisor, puede ser que yo vengo de una línea muy larga, de una carretera de línea recta, y al frente de mí tengo un conjunto de curvas consecutivas, curvas fuertes consecutivas, como dicen aprendió uno cuando estaba estudiando para obtener la licencia. Entonces, si yo estoy manejando, viendo el retrovisor y dice, como antes no hubo curvas, yo sigo derecho, me estrello. Tengo que mirar hacia el futuro y no basado necesariamente solamente en el pasado. Entonces, ahí hay dos elementos. Uno, que el pasado siempre me va a servir por lo menos para ver el patrón de comportamiento en el mediano plazo. Y por otro lado, hay elementos de conocimiento específico del mercado, y ahí es cuando entra el juego el S&OP, que con gente que está en el mercado, que lo está sintiendo, ahí es donde posiblemente algunas investigaciones de mercado puedan arrojar información importante que me ayudan a hacer los ajustes específicos que para ese año están operando. Por ejemplo, qué está pasando con algunos mercados y con algunas industrias en particulares luego de este problema del coronavirus. Eso no lo consigues en el pasado, pero lo consigues en tu mente con tu capacidad de comprender y establecer relaciones causa-efecto y predecir algunos comportamientos. Entonces, no puede quedar eso por fuera. Y eso entra en una reunión de gente conocedora del mercado, que serían las reuniones de S&OP, que se suman al análisis histórico, que se convierte en una proyección, como te digo, más bien estructural del comportamiento de la demanda, que sería la tendencia secular y la variación estacional. Y el resto se lo dejamos al buffer para que absorba la variabilidad alrededor de esa tendencia. Y resumo diciendo lo que dije al principio: sencillamente no hay que esperar demasiado del pronóstico puntual, ¿no? Hay que apostar a la tendencia, al nivel esperado, y que lo demás lo absorbe el buffer. Esa era Uy, lo que ahí quería decir. hay muchas cosas, pero yo puedo apuntar a dos. Una es, cuando hablas del pronóstico de mediano y largo plazo, estoy absolutamente de acuerdo contigo, que tiene mucho menos error. Y eso también contradice lo que uno le escucha a muchos expertos en teoría de restricciones. Dice, mientras más largo el horizonte, mayor es el error en el pronóstico. Yo digo, eso está equivocado, eso es falso. Mientras más largo el horizonte, mejor es el pronóstico. Lo que pasa es que, ¿para qué me sirve a mí pronosticar para un año? Tengo intención de mantener inventario para un año y solamente reponer después de un año. No tiene mucho sentido eso, ¿cierto? En el comentario tuyo de mediano y largo plazo, donde uno va detectando que si aumenta o disminuye la demanda, ahí hay dos casos. Uno es el caso de fuertes variaciones de la demanda por SKU, ¿cierto? Normalmente es por SK1. ¿Necesitamos hacer un pronóstico para ajustar el inventario o bastará nada más que con el ajuste dinámico de amortiguadores? Y los experimentos que hacemos, pues tenemos ahí una demostración, es que esto matemáticamente es así, más o menos. Si la variación de la demanda es
es crecer al doble, linealmente. O sea, tú partes en 1 y terminas en 2, en una línea recta, en un periodo que es más o menos 2 veces el doble, más o menos el doble del tiempo de reposición. El amortiguador o sea, el ajuste dinámico de amortiguadores es capaz de absorberlo. Es capaz de absorberlo. Y el doble es bastante fuerte. 30% es fuerte. 100% el triple. Es bastante fuerte. O sea que en la gran mayoría de los casos no necesito otro método que solamente el ajuste dinámico de amortiguadores. Yo le digo estacionalidad a fenómenos de fuerte variación generalizada de demanda para todos los productos de la empresa. O sea, es una fuerte variación de demanda del mercado en la industria. Por ejemplo, una estacionalidad clara en el mercado de las flores el Día de las Madres o el Día de San Valentín. O en el mercado de los dulces, desde los caramelos, los candies, Halloween. Halloween. En toda clase de cosas regalables, Navidad. Entonces ahí tiene estacionalidades que son predecibles, no necesita un sistema pronóstico para saber que esos días o esas temporadas va a tener un aumento de demanda fuerte. Pues ahí viene la pregunta de de dónde va a venir la capacidad para absorber esa demanda. Y entonces depende de si uno tiene la capacidad o no la tiene, de si el producto es perecible o no es perecible. En una pandemia el alcohol. Por ejemplo, bueno, pero eso no era muy predecible. Y lo pillaron a uno totalmente descolocado. Y Sin votación. cuando mencionaste lo de S&OP, para mí esa actividad S&OP es absolutamente correcta, pero para predecir cuánta capacidad instalada necesito para el futuro. Pero no tiene nada que ver con demanda de SKUs en particular. Como mucho, si tengo líneas separadas, aquí la capacidad puede ser para la línea 1, la capacidad para la línea 2 y así, separar por eso, por líneas de producción, si es que son máquinas distintas, capacidades distintas. Pero no, S&OP para mí nunca ha sido bueno para predecir cuánto inventario de SKUs particulares voy a tener, sino que más bien es predecir cuánta capacidad voy a necesitar. Entonces, redondeando todo lo que has dicho, bueno, y por último está el tema de la estacionalidad en industrias que son muy intensivas en capital, donde uno no se puede permitir el lujo de tener el 50% de capacidad en exceso permanente, porque es muy caro eso. Y entonces, por ejemplo, la industria del vidrio tiene, por lo menos en lo que le dicen glass containers, o sea, envases de vidrio, botellas, ese tipo de cosas. Tiene una temporalidad muy clara en algunos países donde de septiembre a enero se consume más o menos el 65% o el 70% de lo que se va a consumir en todo el año. Y desde febrero hasta agosto es el otro 30 y tanto, 40%. Entonces, durante la primera mitad del año, si uno solamente siguiera el consumo, tendría las plantas utilizadas al 70, al 80%, 70%, no mucho más, ¿cierto? Pero cuando llega el momento de la alta demanda, la capacidad no alcanza. O sea, si es que, o sea, la capacidad alcanzaría si uno tuviera la capacidad para el pic de demanda. Sin embargo, uno no tiene la capacidad para el pic de demanda, sino que tiene una capacidad promedio para la demanda promedio del año.
porque es que ahí sí es muy, muy relevante la utilización de los hornos. O sea, uno tiene que tener una utilización de los hornos sobre 75% para que sea rentable eso. Entonces la forma de hacer eso es nuevamente un pronóstico de largo plazo, ya no es un S&OP, no hace falta mucho eso. O sea, debe ser, puede ser S&OP, si uno le puede poner el nombre que uno quiera eso. Pero uno hace un pronóstico de uno, sí. No, termina la idea, por favor. Hace pronóstico de cuánto se va a vender de algunos productos, los de mayor rotación, y a eso les planea construir inventario para tener durante la temporada alta. De lo que se trata aquí es que el inventario que uno construye, el inventario extra que uno construye, sea de alta probabilidad de venta durante la temporada alta, porque de esa manera sí estoy sustituyendo capacidad de producción. O sea, si yo construyo inventario que después no se vende, me quedo con el inventario y no tengo la capacidad. O sea, es como Chamberlain, que perdió la honra para evitar la guerra y se quedó sin honra y tuvo la guerra. Es la Exacto. misma cuestión. Entonces, el método ahí es un poquito más complicado, lo aplicamos. O sea, yo hace 5 años, 6, no, hace 6, 7 años, te podría hablar de puras teorías respecto de esto. Pero hicimos el experimento y funcionó. Entonces se construye un conjunto de órdenes de producción para construir el inventario de la temporada alta. Y por otro lado, dependiendo del mercado que uno tenga, si es MTA o si es MTO, va manejando la demanda semanal de su mercado en la temporada que le toca, siguiendo lo que el mercado le pide. Pero como en la temporada baja igual me sobra capacidad, en la capacidad que me sobra programo órdenes de construcción de inventario. Y entonces mantengo la planta siempre llena. Se me acaban, o sea, llego ahí a agosto y se me acabaron las órdenes de construcción de inventario, o en septiembre, o donde sea, o en mayo, o en junio. Se me acabaron las órdenes de construcción de inventario, paro la planta. Por eso quiere decir que este año venía más bajo nomás. Hay algunas cosas, algunas consideraciones que tener en cuenta ahí también, porque hay, ¿qué pasa si yo tengo inventario construido para la temporada alta y entra una orden para ese inventario? En mi opinión hay que venderlo. No vamos a cometer la burrada de mandar a producir algo que tenemos en inventario. Correcto. Bueno, y así hay que ir ajustando estas soluciones, pero todo termina en cómo manejo yo la variabilidad. Y al respecto estaba José Armando comentando antes, desde que empezáramos, algo acerca de riesgo y usted nos va a decir qué es lo que dice, o sea, qué es lo que se entiende por riesgo, pero yo le voy a dar primero mi definición, que es totalmente distinta a la que usted dio, pero Perdón, Matías. me la tienen que repetir. Perdón, Gustavo. Sí, sí, Matías. Recién mencionaste, uno tiene construido el inventario y llega una orden y tú decías, vendo el inventario. Ahora, ¿repongo ese inventario que vendí? No. En el caso, o sea, que estoy mencionando, si tú estás manejando MTA, vas a tener amortiguadores de producto. Y el inventario que estoy construyendo por encima no se toca, pues es como la caja de ahorro. O sea, aquí me estás haciendo preguntas muy específicas de un caso hipotético. Hay que ir y mirar el caso particular y qué es lo que yo te opinaría. Bien. En el caso que yo te estoy diciendo, que yo sí uso lo que está en bodega, es MTO. Perfecto.
Porque no Gracias. tiene sentido que yo lance a la planta a otro cambio de referencia, nada más que para reponer, o sea, para satisfacer una orden, si tengo inventario suficiente para despachar eso. Prefiero hacer menos cambios de referencia y seguir con mi programa de producción. Perfecto, gracias. Y la acotación de Matías es en una industria donde la capacidad cuesta mucha plata. ¿sí? Mucha. Entonces, no Y puedes elevar los, capacidad. Sí, y adelante, los Matías. cambios son muy costosos Son en tiempo. en tiempo y esfuerzo, exacto. O sea, no sé, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tenía como Porque 4 se cosas nos que acabó el quería tiempo ya. comentar. No, todavía no. Ah, no. No, es que no quiero hablar otra vez. Si hay alguna otra pregunta o comentario de los demás, adelante, con gusto. Si Pero no, tengo tú, 4 cosas que quería decir así no, muy rápido. entonces, mira, lo comentamos para el próximo jueves, José Armando, porque es todo un tema, pues estaba hablando del análisis de riesgo en proyecto, entonces mejor hablamos. Ah, no, entonces mejor dejémoslo para la semana que viene y Yo voy a tirar dedicamos... solamente la definición. Para mí, riesgo Sí. es la probabilidad de que ocurra un evento multiplicado por el daño que produce ese evento. Ujú. O sea, si es un evento de muy baja probabilidad, pero si ocurre el daño es gigantesco, el riesgo está alto. Cisne negro. Si el evento es de muy alta probabilidad de ocurrencia, pero el daño muy pequeñito, el riesgo es bajo. O sea, hay que considerar las dos cosas, la probabilidad de ocurrencia del evento multiplicado por el daño que produce el evento. Esa es mi definición de riesgo. Pero, ¿Y consideras también el periodo de tiempo, si es en el corto o en el largo plazo? no, pero es que esa es una pregunta relevante para saber qué amortiguador vamos a usar para mitigar el Mitigar, riesgo. sí. Exacto. Ahí Un ejemplo de eso, Matías, para complementarlo. En el caso del COVID, la probabilidad de que te quedes infectado es relativamente baja, pero el efecto, si acaso eso sucede, es muy alto. De tal manera que el riesgo es alto, ¿no? Porque precisamente el costo en caso de que suceda es muy elevado. Eso simplemente para ilustrar lo que acabas de decir. De la valoración es peor que eso, porque incluso si el daño que a mí me provoque COVID es bajo, la probabilidad que yo infecte a otro y que el daño sea alto es alta también, entonces riesgo es alto. Es malo, bueno, por eso se llama pandemia. Sí. Algunos le dicen pandemia, pero bueno, ese es otro tema. Dale con... Eso ya empieza a oscurecer las Sí. teorías. Sí. En los 10 minutos que queden, si me permiten, yo voy a hacer como 4 comentarios nada más que tenía en la cabeza en la medida que los fui escuchando, volviendo sobre el tema que donde partimos entre Seis Sigma y eso, Lean y TOC, para referirlo a 2 ejemplos particulares. Un ejemplo es Omron en Japón, fábrica el producto más conocido es el medidor de presión arterial que uno usa en la casa, ¿sí? Termómetros y cosas de estas. ¿ya? Ellos, desde el punto de vista de la gestión de proyectos o el tema de mejora continua, pues tenían aproximadamente eventos Kaizen. Kaizen se refiere a oportunidades de mejora dentro de la lógica del sistema ni siquiera de Lean, sino del sistema Toyota. ¿ya? Es decir, cuando hay algo que o tiene variabilidad o no puede ser predecible, o tengo algo que tengo que mejorar, entonces lo declaro un evento Kaizen y hago todo un plan para intervenir y producir la mejora y medir y todo esto. Que al final tiene que ver con la variabilidad y el flujo del proceso. ¿no? Entendiendo que ellos tienen la lógica de flujo muy metida culturalmente por el tema de cómo entienden, cómo se despliega la estructura de la metodología del TPS. Pero sin embargo, cuando fuimos a mirar,
tenían aproximadamente unos 500 proyectos Kaizen. Y después de entender la lógica de la restricción y todo esto, de los 500 terminaron quedándose como con unos 4. ¿Ya? Con 4. O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud de matar proyectos. Entonces, cuando uno está hablando de atacar la variabilidad y aplicar Lean y 6 Sigma, por eso cuando uno dice uno quiere 6 Sigma, así está bien, una parte por millón, ¿no? En defecto. Estamos hablando de producto. La pregunta que muchas veces nadie se hacía es si eso es relevante para el consumidor final. O sea, Deming siempre dijo, empiece por los requisitos que le impone el mercado y el cliente. ¿Qué es relevante? Y eso tradúcalo en las variables de proceso. Eso es uno. Lo segundo, estaba tratando de acordarme algo que iba a decir y ahora se me fue. Un detalle, era un detalle anecdótico, pero ya me voy a acordar. Lo otro que quería, digamos que iban como dos temas, lo del Lean Six Sigma y el Kaizen y la variabilidad. Lo otro tenía que ver con la capacidad y la demanda, inclusive cuando uno empieza a ver las empresas que tienen temporalidad o tienen estacionalidad en los consumos. La otra cosa es cuando las empresas deciden hacer cosas para generar una estacionalidad o aprovechar un evento con las promociones y este tipo de cosas. Por ejemplo, me acuerdo en Grupo Berlín, en Tecnova, venía el Mundial de Fútbol, ¿no? Y por supuesto, siendo un país futbolero, Ecuador es como el deporte insignia, igual que muchos países en Sudamérica o en Latinoamérica, y entonces decidieron hacer una gran promoción. ¿Para qué? Para que los clientes se llenaran de inventario, nada más que para eso. Y empezaron a regalar pasajes para el Mundial y todas estas cosas. Pero lo importante de esto fue que al final de toda esta estacionalidad causada, ¿sí? Porque intervenimos en el sistema, no hubo necesidad de ajustar amortiguadores de nada. El amortiguador se chupó todo el incremento de la demanda, la planta siguió produciendo, no tuvieron quiebres, todo felices y contentos. ¿Ya? Que al final después, obviamente, el efecto predicho, que fue una de las razones por las que les recomendamos no hacerlo, era que después del Mundial le iban a caer las ventas porque obviamente estaba todo el mundo lleno de inventario, bla, 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 bla. Y otra de las cosas que no... Sí, exacto. Una vez que uno entrega la batería con electrolito, entonces la capacidad de sostenerse se entrega activada, ¿cierto? Sí, correcto, correcto. O sea, el último paso es echarle el electrolito y cargarla para poderla despachar. Entonces, en ese sentido, y la otra es cuando hay cambios de precio. ¿Sí? Cuando viene un cambio de precio, subía la materia prima, entonces uno quiere trasladarle eso al mercado, entonces igual, ¿qué es lo que hacen los clientes? Pues tratan de aprovechar, no me sube el precio y te tiran un super pedido para ahorrarse lo que creen son unos centavos, pero no están midiendo el costo de tener más inventario, tener más espacio ocupado, la obsolescencia, los errores. Y por último, el último comentario que quería hacer era mi experiencia con los S&OPs. Si hay algo que yo considero que es la lógica de cómo funcionan las empresas, es preferible que haya comunicación entre los silos, porque funcionan por silos, es decir, lo que es la planta comercial, la parte operativa, la parte logística, que se hablen. ¿Sí? En mi experiencia en Procter teníamos reuniones una vez cada 15 días, todos los equipos, para entender qué es lo que está pasando. Uno en la región y otro después en cada país. Y las decisiones que normalmente se tomaban en esas reuniones que me daban dolor de barriga, ¿sí? Dolor de guata, dolor de estómago, era que entonces la última respuesta siempre era comercial, ¿qué podemos hacer para estimular la demanda? ¿Ya? Porque las ventas están bajas y no le vamos a pegar al número. Es decir, ¿cómo hacemos para empujar más? Con descuento. Y después la otra es, planta, ¿qué podemos hacer para aumentar la productividad y la eficiencia? Y al final terminamos con unas cosas que eran unos mamarrachos de decisiones que terminábamos siempre o con más inventario de la cuenta y nunca pegándole al número de las ventas, o cuando íbamos, por ejemplo, ¿cómo vamos con respecto al target del año? 115. Todo el mundo abrazado, fiesta, ¿no? Y resulta que es la variabilidad del proceso y cómo está funcionando. No tiene nada que ver con las acciones que uno está tomando. ¿Sí?
Y entonces el sistema empezaba a oscilar. ¿Para qué sirve el S&P? Lo que decía Matías, mirar a largo plazo y esos balances de capacidad total versus demanda de mercado, si tengo o no los recursos, donde los tengo que tener, desde nuestra perspectiva en TOCE, cómo me aseguro de mantener un desbalanceo de la capacidad general, porque no es solo producción, es todo el resto de la función. Eso era lo que quería decir. Muchas veces no me acordé de la anécdota. Les recomiendo que busquen, si es que no lo han visto ya, el último podcast, el último, ¿cierto? El de Jorge Ramírez. ¿El último? Sí, qué genial. Está buenísimo, está buenísimo. Recomiendo escuchar eso. Son historias de terror, 17 años en el mundo corporativo. En el mundo corporativo sufriendo los embates, o sea, me hizo recordar de muchas cosas, pero qué conversación tan espectacular escuchar a alguien con esa experiencia. Ahí les recomiendo que vayan y lo disfruten. Yo escuchándolo a Jorge, disfrutar. fíjate que yo no le conocía toda la historia a Jorge, y he hablado con él un montón de veces, creo que Si incluso hemos compartido claro. viajes en avión y nos hemos ido echando el cuento. Sí. Además de muchas cervezas en hoteles. Por supuesto. Muchas horas de conversación con Jorge, incluyendo en reuniones donde estuvimos con Eli Goldratt y Jorge y todo, y conversando. Entonces, oye, me acuerdo de esa en Guayaquil cuando Eli le decía, ¿cómo se llama? La consignación es una pésima idea. Y Jorge decía, pero crecí de 3.000 tiendas a 45.000 tiendas en un año. Exacto. O sea, será mala la idea, pero crecí. Claro. A esa tasa. Sí, pero escuchándolo, Jorge, que me dio un poco de dolor pensar si es que yo le haya provocado algún daño a alguna empresa por, en vez de ir con un pensamiento mucho más simple para implementar, haya empezado con, no sé, con un libro, con un reglamento, con una cosa que no, o sea, que no tenía sentido. la simplicidad que tiene que tener una implementación. Espero que hoy, tal vez me estoy pasando para el otro lado, estoy empezando con 3 clientes. Uno de ellos lo tenemos que atender el próximo miércoles con Javier. Eso me recuerda que tú y yo tenemos que tener una reunión de por lo menos 2 horas de preparación. Pueden ser 1 hora y otra hora, no sé, pero tenemos que hacer. Pero el tema es que Jorge aplicó él sin consultor, sin nada, y le fue bien. Y él decía, no, pues yo no sabía nada, pero le fue bien. O sea que aquí, nuevamente, es la cosa, el sentido común, es ese coraje de saltarse las políticas. Porque lo que dijo Daniel hace un rato, Daniel Ortiz, es que le estamos cambiando la estructura. Cuando tú dices cambiando la estructura, más bien cambiando las políticas. Porque ¿qué es lo que hace uno con lo de en distribución, por ejemplo? Yo partí diciendo, aquí lo principal en distribución no es eliminar el pronóstico, sino que es reducir la variabilidad violentamente cambiando una política, que es en vez de reponer cuando llega el punto de reorden o al mínimo o cuando se le ocurra a alguien. Esas son las 3 alternativas y no en ese orden. Normalmente la última es como la más frecuente, cuando se le ocurre a alguien. O cuando llega a 0. Cuando llega a 0. Exacto. Ese es el punto de reorden. A correr. Bueno. Es un cambio de política. Fije la frecuencia. Es así de simple. Pero es simple, pero mucho más difícil porque es mucho más fácil decirle a la empresa, no cambie nada de lo que está haciendo, lo que sí vamos a hacer es empezar a hacer unos estudios mucho más acabados, recogemos datos, hacemos análisis estadístico y tal. Y eso están felices, pues no tienen que cambiar nada. No tienen que cambiar sus hábitos.
Exacto. En cambio, llegamos nosotros y le decimos, no, deje de hacer esa cosa que está haciendo. Y eso es más difícil, pero es mucho más efectivo. Me quedo con la última palabra, o alguien quiere terminar y cerrar, porque ya estamos en el tiempo y vamos a cerrar la sesión de hoy, que estuvo buena, estuvo entretenida, Sí, yo aprendí cosas. Sí. muy entretenida. Sí, que de manera coloquial es entre TOC y de pronto Six Sigma y Lean. Primero el bosque, luego los árboles. Claro, claro. Exacto. Digno de cierre esa frase. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la participación y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, hasta Encantado, luego. muchachos. Abrazos Un placer, grandes. como siempre. Abrazo.